Hola a todos, vamos entonces a cubrir el tema valoración radiográfica en niños por este medio. No es fácil, no es fácil ir pasando imágenes, grabar, hablar, ubicar los clics que debo hacer, así que gracias por entenderlo un poco. Lo otro es que espero que por el aula ustedes puedan generar preguntas o dudas que les haya quedado del tema para yo podérselas responder en algún momento. Y el tercer punto es que quizás tengan una segunda parte de esta conferencia, pues el programa no permite grabar franjas mayores a 15 minutos, entonces probablemente habrá una parte 2 y otra 3 quizás. Comencemos entonces. A pesar que la ciencia avanza con rapidez y actualmente se encuentran disponibles nuevos sistemas para diagnóstico basados en imágenes, las radiografías tanto intraorales como extraorales continúan siendo herramientas indispensables en odontología. Es importante destacar que no restamos importancia al examen clínico, el cual nos suministra todos los datos indispensables para un primer diagnóstico, pero saber que con las imágenes radiográficas se interpreta y confirma más claramente el estado del sistema estomacognático que estamos estudiando. Utilizamos la radiología en todas las áreas de la odontología, básicamente para confirmar diagnósticos, identificar patologías en etapas iniciales o avanzadas y planear alternativas de tratamiento. En odontopediatría las radiografías son importantes ayudas diagnósticas. Nos permite conocer información de presencia de situaciones patológicas, estudios periódicos de dientes primarios, así como dientes en desarrollo y erupción. Es importante también como medio de apoyo diagnóstico de caries dental, siendo una de las principales patologías de nuestra población. En odontopediatría, además, es muy importante el examen radiográfico, pues quizás sea una de las primeras experiencias odontológicas del paciente pediátrico, lo cual permite evaluar su grado de cooperación en las primeras citas. De acuerdo a esto, entonces, el buen manejo de una técnica radiográfica y del abordaje con radiología que se tenga de un paciente pediátrico, se verá un buen comportamiento del paciente y establecer una relación positiva del equipo odontológico con el paciente niño. Entonces, quien descubrió los rayos catódicos fue el profesor Konrad Röntgen en 1895. 14 días después, el doctor Wolkoff tomó una radiografía dental de su propia boca. Pero fue en 1896, un año después, que el doctor Edmund Kells inició la cátedra de radiología dental, básicamente. 3 años después, Kells usó las radiografías para evaluar longitud de dientes durante tratamientos de endodoncia. Un año después, en 1900, el doctor Weston Price utiliza las radiografías no solamente para evaluar la longitud de los conductos radiculares, sino también para evaluar la calidad de las obturaciones de estos conductos radiculares cuando se hacían tratamientos de endodoncia. A Price también se le atribuye el desarrollo de la técnica de bisectriz, en tanto que al doctor Kells se le atribuye la técnica de paralelismo, las cuales son las más utilizadas actualmente. Es importante saber que la Comisión Internacional de Protección Radiológica publica recomendaciones generales para el uso de los rayos X. Es importante conocer que tienen siempre una justificación clara y es que no debe realizarse ninguna práctica salvo que su realización produzca un beneficio neto positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente debemos realizar las exposiciones netamente necesarias para obtener provecho de ellas. Existe también una filosofía importante que se conoce como el criterio o el principio de Alara, que en inglés significa tan bajo como razonablemente sea alcanzable la finalidad de las exposiciones a las radiaciones ionizantes. Y básicamente a este principio se le añade
que se deben tener en cuenta las condiciones socioeconómicas aplicables. Y el limitante o la limitación importante es que la dosis equivalente que se debe usar en personas no debe superar los límites recomendados por la Comisión de Regulación Internacional Radiológica. Es importante conocer que existen dosis equivalentes y dosis efectivas, y básicamente la dosis equivalente hace referencia a la eficacia radiológica que se tenga en los diferentes tipos de radiación, y esto es medido en unos sieverts, que son las unidades en las cuales se miden las dosis de radiación. Por su parte, la dosis efectiva permite determinar la eficacia radiológica, pero comparando las dosis en diferentes tejidos, ya que todos los tejidos tienen una radiosensibilidad diferente y en ellos se mide, de acuerdo a la ponderación del tejido, el factor de dosis que se recibe. De acuerdo entonces a esta dosis efectiva y a la sensibilidad que tengan los tejidos a la radiación, se indicará entonces el riesgo para la salud que representen los diferentes tipos de radiografías, las dosis utilizadas y en los tejidos en los cuales se aplique la radiación, la cercanía que a ellos tenga, para hablar de radiosensibilidad y de límites máximos de radiación por tejidos. De acuerdo a esto, entonces encontramos las dosis equivalentes para tejidos y órganos, principalmente en nosotros en cabeza y cuello, de las radiografías más utilizadas. Entonces encontramos, por ejemplo, que las aletas de mordida, las radiografías de aleta de mordida o las películas periapicales, que son las que más utilizamos, tienen alta sensibilidad o posibilidad de afectar órganos como la tiroides, las glándulas salivares y la mucosa oral. Una panorámica, por el contrario, en mucha mayor proporción tendrá afección en glándulas salivares y en mucosa oral. Debido a esto, para tratar de limitar un poco esta dosis o reducir la sensibilidad que tengan los tejidos, se recomienda entonces utilizar películas de velocidad alta, que son generalmente las de velocidad E. Ojalá se pudieran utilizar siempre películas de velocidad F, que son aquellas fósforo fotoestimulantes, que son las radiografías digitales, y que ojalá el equipo radiográfico tuviera un colimador rectangular tanto para las aletas de mordida como para las periapicales. Recordemos entonces que la unidad de medida de la magnitud de radiación que recibe cada órgano del cuerpo humano se denomina dosis de radiación, y los sieverts, como ya lo había dicho, son las unidades que miden esas dosis de radiación. Como los sieverts son unidades de dosis muy elevadas, se utilizan los millisieverts, que son las milésimas partes de un sievert, así como el microsievert, que es la millonésima parte del sievert. En este caso, la exposición estimativa de las radiografías dentales que utilizamos o cualquier radiografía médica básicamente está medida en microsieverts, y encuentran ustedes aquí en este cuadro cuántos microsieverts generaría, por ejemplo, una aleta de mordida, un juego periapical completo o una panorámica. Fíjense ustedes que la panorámica, por ejemplo, tiene una dosis de radiación estimada mucho menor que lo que es un juego periapical completo. Esto nos lleva a pensar entonces que las radiografías panorámicas son de gran utilidad al ser utilizadas como una visión panorámica, como su nombre lo indica, de un paciente, y si es necesario podríamos utilizar entonces un complemento de radiografías periapicales o de aleta de mordida.
Para odontopediatría es muy útil utilizar las dos radiografías de aleta de mordida como esquema inicial y quizás una radiografía panorámica, o sea que nos estamos manteniendo en los límites de radiación óptima o mínimos que nos podríamos permitir. Fíjense ustedes también, de acuerdo al sistema que estemos utilizando, cómo se multiplican esos sieverts o microsieverts en dosis de radiación efectiva para un paciente. Los menores encontrados, entonces, como ya habíamos hablado, son los sistemas digitales que habíamos en las diapositivas anteriores hablado, los colimadores rectangulares, que es una cosa importantísima a tener en cuenta para la limitación de la salida de rayos X, y las velocidades de las películas. Entonces acuérdense que entre mayor sea la letra, mayor velocidad tendrá de sensibilidad la radiografía. Por ejemplo, la película de sensibilidad F, que son las últimas encontradas, tienen un factor de multiplicación de 0,8, mientras que una película de las corrientes de sensibilidad D, el factor de multiplicación es 2. Es decir, la diferencia es bastante importante. Encontramos entonces las radiografías convencionales, que son las películas claras de velocidad hasta D, y encontramos las radiografías digitales, que son de velocidad E y F, que tienen una técnica indirecta y una técnica directa. Los equipos con los cuales funcionan estos dos tipos de radiografías también tienen algunas diferencias que permiten la generación de rayos, la concentración de rayos de una forma diferente, y los márgenes de seguridad de radiación sobre los pacientes también son diferentes. Vemos entonces acá un ejemplo, un paciente con un esquema de radiografía digital, el cual va a ser atendido. Igual la persona auxiliar utiliza posicionadores para evitar de todas maneras que, así estemos usando radiografía digital, la concentración o la dirección de los rayos sea exacta en un sitio específico y no se dispersen innecesariamente los rayos X. Tenemos entonces la radiografía digital directa, en la cual un dispositivo especial que tiene protectores desechables por paciente se posicionan como una radiografía, como si esto fuera la película radiográfica en la parte intraoral. Se toma la imagen y esa imagen es traducida por intermedio de un aparato al computador y la imagen se ve directamente en el computador. Usted puede repetir la radiografía las veces que quiera. En la radiografía digital indirecta, usted toma la radiografía en boca. Esto es una placa especial donde se captura la imagen y esa placa es llevada posteriormente a un proceso de escaneado y lectura que permite que la imagen salga directamente al computador y usted la pueda editar. Entonces vemos acá posteriormente esa película, ¿cierto? Que es de fósforo, fotoestimulable, que es bastante rápida. Se inserta en un aparato especial para lectura de estas placas y se traduce la imagen, se escanea, se procesa para poder hacer la lectura específica. Con este sistema es que actualmente cuentan los nuevos equipos de la clínica. Es bastante útil, es bastante seguro y además muy exacto la captura de imágenes que tenemos con este proceso. Este es entonces el ejercicio, un ejemplo de ejercicio de radiografía digital directa que se captura con un dispositivo intraoral con protectores desechables y que va conectado en un cable que lleva básicamente la información al computador.
El emisor de rayos puede ser y es generalmente